Los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara andan a la gresca. ¿Ahora por qué?, se preguntarán ustedes. Pues por las ordenanzas fiscales de 2014. ¿Suben o bajan los impuestos y las tasas en Guadalajara? Todas las claves con Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida en un instante en el debate. Nos acompañan en plató Juan Antonio de las Heras, primer teniente de alcalde, buenas noches. Buenas noches. Alfonso Esteban, concejal de Economía, buenas noches. Buenas noches. Daniel Jiménez, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Maximiliano, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y luego entraremos en debate y tendrán oportunidad de decirse los unos a los otros, con moderación, lo que crean oportuno y conveniente sobre las tasas y los impuestos y las ordenanzas fiscales de 2014, pero una primera valoración. ¿Los impuestos y las tasas suben o bajan en 2014, Alfonso Esteban? Los impuestos y las tasas, este año el equipo de gobierno, y con motivo de la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2014, ha hecho un gran esfuerzo que ha sido posible gracias a una buena gestión económica durante todos estos años, y lo que viene a demostrar que cuando se gestiona adecuadamente las administraciones públicas, los beneficios de esa buena gestión se le pueden transmitir a través de determinadas bajadas de impuestos y tasas a los ciudadanos de Guadalajara. Y en este caso hemos podido bajar el tipo impositivo del IBI del 0,63 al 0,59%, que es una bajada del tipo del 6,8%. También se ha bajado el impuesto de vehículos un 3% y la tasa de basuras un 3,2%, y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y las plusvalías un 10%. Y además también nos ha permitido mejorar el sistema especial de pagos, ese sistema que permite al ciudadano de Guadalajara que decida acogerse, pagar sus impuestos y sus tasas en 9 plazos sin intereses y obtener una bonificación. Pues bien, la bonificación, que era del 2%, se ha incrementado al 4% del total de la deuda tributaria. Es decir, el ciudadano que se acoja al sistema especial de pagos, además de las bajadas, obtendrá un 4% adicional de bonificación en el total de su deuda tributaria derivados de los impuestos y tasas que están incluidos en el sistema especial de pagos. Y por último decir que este año también se ha apostado fuerte por introducir nuevas bonificaciones en las ordenanzas fiscales para el año 2014, bonificaciones fundamentalmente dirigidas a empresas que generen empleo en la ciudad de Guadalajara. En el IBI, en el impuesto sobre bienes inmuebles, y en el impuesto sobre actividades económicas, hasta un 50% en función del número de empleos creados, y también una bonificación de hasta el 10% para aquellas empresas que tengan rendimientos netos negativos en el ejercicio anterior al año en que pretendan disfrutar la bonificación. Desde el Partido Socialista, en líneas generales, aunque luego hablaremos de cada uno de los impuestos o tasas, por lo menos de los que nos han llevado a los medios de comunicación a ponerlos en titulares, ¿los impuestos y las tasas suben o bajan? Bien, si preguntamos a cualquier ciudadano dentro de un año si ha pagado más o menos impuestos que en este año 2013, la respuesta será muy sencilla. Van a pagar más porque, a pesar de que haya alguna bajada puntual que ha apuntado el concejal de Economía para el año que viene, en el conjunto de todos los impuestos y tasas que pagan los vecinos de Guadalajara, pues se va a pagar más. Y se va a pagar más porque, en primer lugar, el principal tributo que pagan los ciudadanos, que es el IBI, la contribución urbana, pues no baja el tipo, pero como sube el valor catastral como consecuencia de la revisión que aprobó el equipo de gobierno hace 2 años, pues evidentemente al final lo que va a pagar el ciudadano es una cantidad ligeramente algo superior a lo que ha pagado este año. Pero claro, hay que tener en cuenta que el IBI ha subido un 40% desde que el Partido Popular gobierna en Guadalajara. Por tanto, esa subida del 40% se consolida. Hablaba de vehículos. En vehículos es que más no se puede subir, porque estamos en el máximo legal. Por mucho que quiera el equipo de gobierno subir más, ya es imposible. El IBI, los vehículos lo que hacen es bajar un poquito, que viene a representar, pues fíjese usted, de 0,50 céntimos un ciclomotor a un vehículo utilitario 2 euros y un coche un poquito más grande 4 euros. Esa es la bajada en vehículos, yo creo que no es significativa. La basura, pues en la basura es que estamos en unos porcentajes y en unos pagos altísimos. En Guadalajara estamos hablando de más de 100 euros por vivienda, bajar un 3% significa bajar 3 euros, y yo creo que no es ni mucho menos algo que el vecino vaya a notar en el bolsillo.
Ahora bien, lo que sí van a notar y bien es en el recibo del agua. Y digo bien el recibo del agua, que es el conjunto de cosas que aparecen en la factura que le llega a cada vecino, antes cuatrimestralmente, a partir del año que viene trimestralmente. Y ahí es donde está una de las grandes subidas del Partido Popular, que viene a ser del entorno de una media del 30% por recibo. Unos pagarán más, otros pagarán menos, pero eso va a suponer mucho dinero a los vecinos de Guadalajara. Hablaremos del agua en especial a lo largo del debate. Y además es consecuencia directa de que hay una empresa que gestiona esto por voluntad del Partido Popular, y esa empresa, evidentemente, su cuenta de resultados le tiene que salir un beneficio, le tiene que salir que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos. Y claro, esto antes no ocurría, pero como ahora hay la empresa, hay que pagarla esa barbaridad. Y en el resto del conjunto de cosas que hay previstas, pues evidentemente en una situación donde la economía de las familias está seriamente dañada, donde el paro sigue creciendo, donde la actividad económica ha caído estrepitosamente, pues el equipo de gobierno yo creo que podía haber hecho mucho más por ayudar a las familias a pagar menos impuestos en 2014. José Luis Maximiliano, desde Izquierda Unida. Sí, bueno, yo creo que para analizar la subida de este año 2014, en primer lugar tenemos que analizar cómo han evolucionado las tasas e impuestos desde que Antonio Román gobierna en Guadalajara. Y hay que recordar que el impuesto de bienes inmuebles ha subido un 40%, el alcantarillado con esta subida va a subir un 68% desde que gobierna Antonio Román, y el agua va a subir un 50%. Y todo esto con un IPC en todos estos años que se ha situado en el 16,5%. Por lo tanto, la política fiscal basada en la moderación que prometió Antonio Román, pues evidentemente no es tal. Ha sido una subida salvaje, sobre todo de las tasas y de los impuestos más emblemáticos, por decirlo de alguna manera. En el año 2014, ¿qué ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular en el año 2014, hay que tener en cuenta que es un año preelectoral, y en 2015 suponemos que volverá a pasar lo mismo, y ante esas subidas salvajes que ha estado haciendo estos años, ahora lo que tiene que aparentar ante los ciudadanos es que va a congelar o a bajar algunas tasas e impuestos. Y además, también con esta bajada de algunas tasas e impuestos, lo que pretende es encubrir de alguna manera la impopularidad que lleva aparejada la subida salvaje del agua y del alcantarillado, que ha sido una subida que es como consecuencia, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, de la privatización del agua. O sea que primero ha subido de forma salvaje las tasas y los impuestos, y este año y el año que viene lo bajará una pizca para que parezca que cumplen la promesa que hizo Antonio Román. Y yo quiero hacer una cuenta muy sencilla. El IBI en estos últimos 2 o 3 años, en 2012 y 2013, ha subido un 25%, y eso aproximadamente supone 5 millones de euros. El agua y el alcantarillado este año van a subir 1.264.000 euros. En estos 2 años va a subir eso, el agua y el alcantarillado. Estamos hablando de 6 millones, redondeando 300.000 euros. Y las propuestas de bajada de tasas e impuestos que hace este año el Partido Popular son 60.000 euros en el impuesto de construcciones, 155.000 en el impuesto de vehículos, 295.000 en las plusvalías y 143.000 en la basura. Luego nos detendremos en la basura porque merece un tratamiento especial. Por lo tanto, en estos 2 años suben 6.300.000 euros y este año nos bajan 663.000. Eso es la propuesta, la bajada de impuestos que lleva pregonando el Partido Popular desde que se llevó a cabo todo el debate de las ordenanzas fiscales. Y he dicho que quería dejar la basura, como vamos a hablar luego del agua. Para un poco más adelante. Sí. Bueno, pues esto es un poco la valoración general que tenemos que hacer de esta bajada de impuestos y tasas, que no es tal, y que además el Partido Popular lleva ya varios años incumpliendo de forma flagrante y sin ningún tipo de rubor su programa electoral, tanto a nivel local como a nivel general, porque no hay que olvidar que una de las causas de la subida salvaje del IBI en estos 2 años fue la medida que tomó el gobierno de Mariano Rajoy, una vez que el gobierno municipal había subido un 11% el IBI, después hubo que hacer una subida posterior del 10%, es decir, el gobierno municipal consideró que era suficiente con un 11%, pero cuando Mariano Rajoy subió otro 10% el IBI, el gobierno municipal no neutralizó esa subida como le pedíamos los grupos de la oposición y los ciudadanos, sino que, haciendo oídos sordos a todo el mundo, subió el IBI
pues eso, en estos 2 años ha subido un 25%, desde que gobierna Antonio Román 40%. Por lo tanto, incumplimiento de programa electoral y de política fiscal basada en la moderación, pues nada de nada. Por último, señor de las Heras, y ya entramos en materia con el agua, con las basuras, con el IBI, con los vehículos y demás. ¿Se está llevando a cabo el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara una política fiscal moderada? Yo creo que con el anuncio y la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales que se produjo en el pleno del viernes pasado, en el largo pleno del viernes pasado, se viene a demostrar cuál es la voluntad del equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Guadalajara. Y algunos podrán negar incluso lo evidente. Algunos podrán, como el portavoz de Izquierda Unida, sumar los datos del ejercicio 2012 y los datos del ejercicio 2013 y también los del 14. Y si quieren nos remontamos a los ejercicios 2003 a 2007, cuando ustedes cogobernaban de forma conjunta y subieron el IBI un 28%. Si quieren nos retrotraemos a esa situación. Pero lo que está claro y evidente, y lo ha manifestado el concejal delegado de Economía y Hacienda, es que el tipo del IBI baja un 6,8%, que los vehículos bajan un 3%, que la basura va a bajar un 3,2%, que el ICIO y las plusvalías bajan un 10%, y eso es matemáticamente evaluable, y que además se producen otra serie de beneficios fiscales para generación de empleo, que es en lo que creo que deberíamos estar todos para intentar acompasar en la medida de lo posible la situación económica por la que vive evidentemente la ciudad de Guadalajara, porque no es ajena ni a la propia situación de la comunidad autónoma ni a la propia situación del Estado. Pero claro, despreciar ese tipo de bajadas y simplemente incidir en el tipo de subida del agua, como si este equipo de gobierno estuviera haciendo algo completamente fuera de sí. Pero bueno, ¿por qué sube el agua? Es que es como en el debate iniciático de cuando se hizo la gestión integral del agua y el abastecimiento y el alcantarillado. Claro, decir que va a subir el agua, como manifestó el otro día el portavoz de Izquierda Unida en el pleno del Ayuntamiento, ya lo decía yo, que al 4º año subiría. Pues es lo mismo que si cualquiera de los que estamos aquí manifestamos, que ya lo decía yo, que el pan o la gasolina subirán. Claro que subirán como tiene que subir. Pero el agua sube por 3 motivos básicos y fundamentales. Ese 1.300.000 euros que decía el concejal de Izquierda Unida. Sube porque hay un desequilibrio de la concesión, motivado por una causa fundamental, porque de la previsión del cuadro macroeconómico que se hace por parte de la intervención general, se caen 1 millón de metros cúbicos de consumo. De la media del consumo de los últimos 5 ejercicios que sirve para hacer el cuadro económico de la concesión, se han dejado de consumir 1 millón de metros cúbicos. ¿Por qué sube más el agua? Porque hay, evidentemente, unos costes repercutibles y que figuraban en el contrato, que es el precio de la luz. Y el precio de la luz también ha subido y es repercutible. ¿Y por qué sube? Porque nos ha subido el agua en alta. Porque ¿acaso el Ayuntamiento de Guadalajara no puede subir el precio del agua como lo hace el Ayuntamiento de Azuqueca? Y les voy a demostrar un gráfico. Esto es lo que ha subido el precio del agua Azuqueca de Henares. Para consumos o incremento porcentual del ejercicio 2013 y del 2014 para el futuro, primero, en función de los metros cúbicos consumidos. Voy a sacar la primera hoja. Metros consumidos, entre 27 y 50 metros. El Ayuntamiento de Azuqueca, que evidentemente es el que está en el gráfico señalado en rojo, pues este año va a pasar de 0,36 a 0,62. ¿Eso qué significa porcentualmente? Ustedes que han estado cogobernando muchos años en Azuqueca, pues que el Ayuntamiento de Azuqueca sube en ese tramo del consumo del agua un 71,35% y el Ayuntamiento de Guadalajara un 10,09%. Pero por pura lógica, porque evidentemente el Ayuntamiento de Azuqueca tendrá que dar cobertura económica al coste real y efectivo del servicio. Y aún así, con todo, con esta subida, o como la otra que le enseñaba al final, del tramo final del 134%, aún así, con todo, tiene el servicio en un déficit de más de 300.000 euros. ¿Desde el PSOE? Bien, la verdad es que hay un hecho cierto para que los ciudadanos entiendan, y es el siguiente. Lo que viene recaudando el Ayuntamiento de Guadalajara este año pasado, que es el último cerrado en el ejercicio, viene a ser del entorno de 53 millones de euros, que es una cantidad muy similar a la que se estaba recaudando hace 6-7 años. Por tanto, hay que preguntarse por qué estamos recaudando lo mismo cuando la actividad económica en Guadalajara ha descendido muchísimo y evidentemente el paro ha subido también mucho. Pues se está recaudando lo mismo
Principalmente porque se han subido mucho los impuestos a los vecinos de Guadalajara. Se les ha subido mucho el IBI, se les ha subido mucho el agua, los vehículos. Pagan muchos impuestos en la ciudad. Se paga mucho, mucho más que en cualquier otro municipio de similares características como el nuestro. Y claro, ¿hay una actividad inspectora también que palía de alguna manera lo que podía haber ahí de fraude? Sí, pero es una parte residual. Aquí lo importante es que se estaba ingresando ahora lo mismo que hace 6-7 años, cuando antes de la actividad económica el ayuntamiento venía recaudando 7, 8, 9 millones de euros. Y esos millones de euros que han dejado de recaudarse como consecuencia de actividad económica, lo están pagando los vecinos, que no tienen más que mirar sus recibos de cualquier tributo municipal de hace unos años y de ahora. Centrándonos en el agua, bien, me gustaría que nos explicara exactamente por qué dice que los conceptos fijos van a subir y por qué bien, el hecho de pagar el agua de manera trimestral y no cuatrimestral supone un incremento en el precio para los vecinos. Vamos a ver, aquí lo que hay es lo siguiente. El Partido Popular, en el Ayuntamiento de Guadalajara, el señor de las Heras, el señor Esteban, el señor Román, no hacen más que decir una parte de la verdad. Es decir, hablan de una serie de tramos que aparecen en la factura del agua. Si usted consume entre 0 y 27 metros cúbicos, paga un precio. Si consume entre 27 y 60, paga otro precio. Y si es por encima de 60, otro precio, superior. Perfecto. Y ahí puede haber una comparativa entre una ciudad, otra ciudad, pero el vecino de Guadalajara no solamente paga ese agua que consume en esos tramos. El vecino de Guadalajara paga una cuota de servicio fijo de abastecimiento de agua, paga una cuota fija de saneamiento del agua, paga un mantenimiento de contador, paga por darse de alta. En definitiva, lo que aparece al final de la factura del agua, aquí en Guadalajara, es del orden de 2 y 3 veces más, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Azueca de Henares. Y le pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. En Azueca de Henares, si no consumes nada, no pagas nada. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún término fijo en la factura del agua. Por tanto, 0 euros. En Guadalajara, no consumiendo nada, pagas una parte fija, que está en torno de los 90 euros al año. Bien, a partir de ahí, todo lo que se quiera decir son sobrecoste de la factura. Y eso es lo que al Partido Popular le cuesta mucho decir, pero esa es la verdad. Hay que hablar a la gente de lo que paga, no de una parte de la factura que a ustedes les interesa. Y por cierto, la subida en alta la ha hecho el señor Carnicero, presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, del 35%. Y dijo el señor Román que jamás admitiría, eso sí, cuando gobernaba el PSOE, que jamás admitiría ninguna repercusión de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en la factura de los vecinos de Guadalajara. Pues bien, sus palabras ha tenido que callárselas. Y luego, un elemento diferenciador muy importante con respecto a esta ciudad y el resto que no tienen gestión privada del agua, es que aquí hay que pagarle lo que usted bien dice, señor de las Heras, el desequilibrio económico de la empresa. Si no tuviésemos empresa, señor de las Heras, no habría que pagar ningún desequilibrio a ninguna empresa. Como en Azuqueca, sería entonces, para los ciudadanos. Tendríamos 300.000 euros. Así sencillo. Esa es la diferencia. Señor Esteban. Sí, bueno, en primer lugar, empezando por el final de lo que ha dicho el señor Jiménez. En Azuqueca de Henares, cualquier ciudadano, con independencia de que no consuma, tiene un mínimo. Tiene un mínimo que estaba establecido en 18 euros al semestre, es decir, 36 euros al año, aunque su consumo fuera 0 metros cúbicos. Ahora que el Partido Socialista critica que en Guadalajara vaya a ser trimestral el cobro en lugar de cuatrimestral, pero no critica que en Azuqueca, en lugar de ser semestral, sea cuatrimestral, lo que han hecho es que cuatrimestralmente, se consuma o no se consuma, hay que pagar un mínimo de 12 euros. Como hay 3 cuatrimestres, 36 euros. Es decir, en Azuqueca de Henares, se consuma o no se consuma agua, se paga un mínimo de 36 euros, con lo cual su afirmación es radicalmente falsa. Así figuran las ordenanzas fiscales del año 2013 y en su propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2014. Al hilo del argumento, además me ha alegrado mucho que haya dado ¿cuánto paga por término porque fijo? yo he sido absolutamente cuidadoso. Sí, no, pero diga también el otro. He sido cuidadosamente, muy cuidadoso en su intervención y le pido que me deje intervenir. Con respecto a lo que decía de los 53 millones de euros de ingresos, eso es lo lamentable, que hoy se ingrese lo mismo que hace 7 años, 53 millones de euros. Es que esos 53 millones de euros es de prestar servicios a los ciudadanos y los servicios todos los años se revisan conforme al IPC. Y un IPC de un 16% por 53 millones de euros son más de 8 millones de euros solamente la revisión de los servicios municipales. Es decir, 8 millones de euros
menos de ingresos derivados de la construcción, más 8 millones de euros más de gastos derivados de las revisiones de los servicios. ¿Y qué es lo que ha hecho este ayuntamiento? Pues este ayuntamiento lo que ha hecho ha sido contener el gasto. Se ha contenido el gasto, por un lado, ahorrando importantes cantidades. Hay que tener en cuenta que este año 2013 se va a gastar exactamente lo mismo que el año pasado, que el año 2012. Ha habido una contención del gasto absolutamente importante. Y además, ¿qué se ha hecho? Pues aplicar políticas de rigor y de austeridad que hoy nos permiten anunciar bajadas de impuestos y de tasas. Bajadas de impuestos y de tasas que no se habían producido, como mínimo, en los últimos 3 lustros, en los últimos 15 años. Recuerdo que de esos 15 años, 4 gobernó el Partido Socialista e Izquierda Unida en este ayuntamiento. Tampoco se produjeron en años anteriores gobernando el Partido Socialista solo. Nunca ningún equipo de gobierno había anunciado bajadas de impuestos y tasas. A lo máximo que se había llegado es a anunciar la congelación. Y es lamentable que hoy los grupos de la oposición voten en contra de un proyecto de modificación de ordenanzas fiscales argumentando que es que el agua y el alcantarillado suben. Y les valga la subida de Azuqueca de Henares, que es de una media del 50%, como ha dicho bien mi compañero, pues bueno, en función de los tramos, para tramos entre 27 y 50 metros cúbicos, subidas del 71%, para consumos entre 100 y 130 del 90,24%, y entre 130 y 138 de 134,16%, y más de 138 el 40% de incremento. Con una gestión directa del servicio, que este verano hubo una avería en Azuqueca de Henares y no eran capaces de solucionar y llamaron desde Azuqueca a Guadalagua para que fueran a arreglar la avería, esa es la realidad. Entonces, es malicioso intentar vincular el modelo de gestión con la revisión de las ordenanzas de agua y de alcantarillado, porque el incremento de Azuqueca es muchísimo mayor que el de Guadalajara y hay una gestión directa. Y además la incapacidad para resolver cuando hay un problema de averías ha quedado totalmente clara este verano. José Luis Maximiliano. Bien, vamos a ver, en primer lugar, yo cuando he hecho mi primera intervención y he sumado lo que ha ocurrido en estos 2 años es por una cuestión de visualizar cuál es la estrategia del Partido Popular. Estoy 2 años subiendo salvajemente las tasas y los impuestos y ahora voy aquí a bajar unos impuestos que os he subido 6 millones y pico y ahora os bajo 663.000 euros, esa es la realidad. Si lo ceñimos a este año, hemos subido 1.264.000 euros en agua y en alcantarillado y bajamos 663.000 euros de unos impuestos que además no son ni periódicos, ni son o sea que si haces obras hay impuesto, si vendes una casa hay plusvalía, pero sin embargo el IBI, el agua, etcétera, son tasas, impuestos que se pagan de forma habitual. Es falso que el IBI vaya a bajar un 6,8%. Es falso, sobre todo lo que ha dicho el señor de las Heras. El tipo de gravamen del IBI baja un 6,8%, pero la base liquidable va a subir una media del 7%. Por lo tanto, como mucho, el IBI se va a quedar igual que el año pasado. Los ciudadanos van a pagar el mismo IBI que el año pasado. Y luego, el tema del agua. Nosotros no gobernamos en Azuqueca. En Azuqueca no sé yo cómo habrá ido el tema del agua, yo no voy a entrar en ese tema porque nosotros ahora no estamos gobernando en Azuqueca y tampoco, no tenemos ninguna responsabilidad con lo que haya pasado o dejado de pasar allí. Yo lo que quiero decir del agua es lo siguiente. El agua que en el año pasado se pagaron en agua y alcantarillado 4.800.000 euros, en números redondos, en 2014 los ciudadanos van a tener que pagar 1.264.000 euros más. Eso es más de un 25% de incremento con relación al año pasado. La carga fundamental de este incremento son 776.000 euros al agua y 488.000 al alcantarillado. La tasa de agua se va a incrementar en 776.000 euros y la tasa de alcantarillado en 488.000 euros. El consumo doméstico es el que más soporta la subida. De los 1.264.000 euros, 875.000 es de consumo doméstico, casi el 70%. Y de ese consumo doméstico, más de la mitad va al término fijo, que son 452.000 euros. ¿Qué significa esto? Que los consumos más bajos van a ser los que más van a haber incrementado el recibo del agua. A partir de 2014 va a haber va a haber una serie de colectivos, que eso no lo ha dicho el Partido Popular, especialmente el pequeño comerciante, que van a ver incrementada la tasa de alcantarillado en un 75%. ¿Por qué? Porque el Partido Popular va a considerar como alcantarillado industrial
a todos los comercios de Guadalajara. En la actualidad hay 58 empresas que tienen este tipo de acometida o de consideración, y a partir del año 2014 serán 3.250 usuarios los que van a tener que hacer frente a 215.000 euros. El Partido Popular no ha repercutido por igual toda la tasa del agua en todos los ciudadanos. Y eso, pues evidentemente, pues lo han hecho para evitar que esa subida repercuta por igual en todos los sitios. Y luego han hecho una cosa que es pura cosmética. Es decir, el que la factura sea trimestral a cuatrimestral, lo que va a hacer que cuando los ciudadanos comparen un recibo y otro, van a ver, si comparan un recibo del trimestre de 2014 y uno del cuatrimestre de 2014, van a ver que pueden estar un poquito más el de 2014, pero claro, lo que tendrán que comparar los ciudadanos serán los 4 recibos que emitan en 2014 con los 3 recibos que hayan emitido en el año 2013. Es decir, vamos a hacer el agua ha subido una salvajada. Es consecuencia directa de la privatización del servicio y no se puede comparar, no se puede decir, es que en Azueca no está privatizada, ha subido tanto, no, porque es que Azueca y Guadalajara son dos realidades diferentes. En Guadalajara, si el servicio fuera directo, no hubiera subido la salvajada que ha subido con la privatización del agua. Nosotros lo que tenemos que hacer es un alto en el camino, nos vamos un momento a publicidad y enseguida contesta el Partido Popular a estos asuntos que ha dejado encima de la mesa Izquierda Unida, y seguimos debatiendo y poniendo encima de la mesa lo que tienen que decir los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara sobre las ordenanzas fiscales de 2014. Hasta ahora.